Un usuario anónimo de 4chan, que claramente es una persona completamente normal y corriente como la totalidad de los usuarios de ese foro, publica lo siguiente: ser yo, degenerado. Bien, empezamos maravillosamente bien. Muy buen escritor de personajes. Decidí crear un personaje en mi cabeza para que me regañe y me guíe por el camino correcto, ya que siempre me resulta más fácil escuchar a los demás que a mí mismo. Eventualmente deja de ser una especie de marioneta, se enfada conmigo por decirle así, y empieza a tener su propia personalidad con una voz completamente distinta a la mía, etc. No debía pasar esto. Investigo sobre la esquizofrenia autoinducida. El término esquizofrenia autoinducida como tal no existe a nivel clínico, pero se entiende que se refiere a la esquizofrenia inducida o al trastorno psicótico inducido. Básicamente se da cuando, mediante ciertos factores, se induce a una persona a que padezca los síntomas más conocidos de esta enfermedad mental, generalmente mediante el uso de drogas o medicaciones. En este caso, quien lo haría sería uno mismo, por eso lo de autoinducida. Pero sigamos. Solo cuenta como esquizofrenia si las voces dicen cosas malas. No hay mucha información para personas que simplemente tienen a otra persona en su cabeza que no necesariamente es mala o malvada. En ningún momento se extraña del hecho de escuchar una voz ajena en su cabeza, pero solo porque no le dice cosas malas. El razonamiento es increíble. Así que supongo que solo tengo una chica hablándome en la cabeza todo el tiempo. Dejé de masturbarme recientemente porque ella me dijo que no le gustaba la sensación de tener un pene en nuestro cuerpo. Honestamente no ha hecho nada más que mejorar mi vida. Si tenías un problema de adicción al autoplacer, lo normal es que al tener tu cabeza centrada en otra cosa que no sea eso, tu estilo de vida mejore. Y si bien esa chica en tu cabeza podría ser el producto de una enfermedad mental, si no está debidamente diagnosticada por un profesional, no correspondería adjudicar que lo sea. Bien podría ser, por ejemplo, una tulpa. ¿Qué viaje más raro vamos a tener el día de hoy? Descubrí la existencia de la tulpamancia gracias a un antiguo video de Dross, y con el paso del tiempo fui descubriendo que este concepto está mucho más extendido a día de hoy de lo que jamás llegué a pensar. ¿Pero qué es una tulpa? Dentro de la mística del budismo, tulpa es el concepto que se aplica a un ser u objeto creado mediante la influencia, el poder o el control de la mente o del espíritu, pero dentro del pensamiento colectivo de internet, adopta una definición ligeramente distinta. Se llama tulpa a la manifestación de un pensamiento o fenómeno psicológico con autonomía y voluntad propia. Dicha manifestación tiene una apariencia física que puede variar: un animal, un objeto, un ser humano o un monstruo incluso. En palabras simples y para no llevarlo a lo paranormal, es como tener un amigo imaginario, solo que, en teoría, esta manifestación psicológica es independiente y con libre albedrío. Admito que este concepto es bastante interesante, a la par de preocupante también. El crear o manifestar mentalmente una tulpa no te va a causar una enfermedad mental, pero si fueras una persona sugestionable o alguien con ciertos factores de riesgo, el tratar de crear una tulpa podría ser el gatillo o incluso el amplificador de una enfermedad mental, sobre todo porque la tulpamancia arrastra muchos riesgos en sí mismo. Ansiedad severa, depresión, un trauma no tratado puede jugar un papel muy importante en esto, una tendencia disociativa y cuidado si tenés antecedentes de psicosis. A todo lo anterior mencionado hay que sumarle la confusión entre el pensamiento propio y la otra voz, el aislamiento social progresivo y, si la obsesión es grande, puede llegar a la privación del sueño y la autosugestión. La tulpamancia puede ser verdaderamente peligrosa si no sos una persona mentalmente fuerte y saludable. Como dije al principio, este concepto está muy extendido. Tengo varios ejemplos y estoy seguro de que al menos uno de ellos lo vas a poder reconocer. De hecho, ¿por qué no empezamos con el más conocido? Incluso si no estás interiorizado en este tema, seguramente habrás visto al menos una vez algo sobre la tulpa de perla. Todo comienza con este post en el tablón de X o paranormal de 4chan, en donde un anónimo quería hacer una tulpa de perla, la de Steven Universe, y empezó a preguntar cómo debería empezar. La gente en principio se burlaba de esta persona porque la verdad es que suena un tanto ridículo, pero el dicho dice que para gustos colores. La cuestión es que una persona sí le llegó a responder en serio y le dio un tutorial simplificado de cómo tenía que hacerlo.
hacerlo. Imaginarla antes de dormir cada noche. Crear situaciones en donde tú y ella interactúen. Haz que hable con su voz dándole su personalidad. Imagínala lo más profundo que puedas, tan a menudo como puedas. Agrega que las drogas y los sueños lúcidos podrían ser útiles para esto, y que debe convencerse de que ella ahora es real hasta cierto punto. A partir de acá, comienza la perturbadora travesía de nuestra persona anónima. 10 días después aparece comentando que comenzó a trabajar en su tulpa de perla por una semana, siguiendo los consejos anteriores, pero empieza a tener ciertos problemas. Logró crear su personalidad, pero no podía hablar y por alguna razón la creó con sobrepeso y una nariz redondeada extraña, y empieza a pedir ayuda al respecto, pero no para detener esto, sino para modificar su tulpa. Agrega además que no paraba de verla por todos lados y comenzaba a hacer algo inquietante. Es bastante obvio que esto ocurra en realidad. Acostumbraste a tu cerebro a un nuevo estímulo a base de repetir una serie de pasos durante una semana entera. Lo normal es que tu cerebro guarde esa información y el desarrollo de la misma para ejecutarla de forma voluntaria. No tiene nada de paranormal, es un fenómeno psicológico, pero no por ello es menos aterrador. De hecho, la mente puede ser mucho más peligrosa de lo que podemos llegar a imaginar. Transcurren 2 semanas y aparece nuevamente, pero esta vez pidiendo ayuda. Explica que quiso hacer una tulpa basada en Perla de Steven Universe, pero no salió bien, y que hay un orbe muy brillante que lo sigue a todos lados, flotando a la altura de su pecho. No hace ningún ruido, solo lo sigue a donde sea que vaya, y cierra el hilo preguntando si existe alguna forma de deshacerse de una tulpa. Entiendo que la forma más rápida es hablando con un profesional, o sea, ir a terapia. Siendo que es un fenómeno psicológico, la solución más segura y efectiva sería esa. Cuarto hilo. Y esta vez han pasado varios meses tras el anterior, 6 meses específicamente. Esto se debe a que, según cuenta, las cosas fueron bien hasta hace poco tiempo antes de la publicación de este nuevo post. Comenta que su tulpa se volvió más frenética y que le ha forzado a tomar ciertas decisiones curiosas, como que se deshaga de su segunda computadora y que se coloque un cigarro en la mano, siendo que él aparentemente no fuma. Agrega además que durante sus conversaciones, la tulpa le daba muchas vueltas a la idea de que el anónimo debería crecer y dejar la casa de sus padres por su bien, incluso intentando convencerlo de que se escape a Oregon específicamente durante la medianoche. Esta vez pregunta si existe alguna manera de deshacerse de ella. Ha intentado mediante simplemente imaginar que ella no existe, que ya no está ahí, pero ella le llama por su nombre cada vez que lo hace y le recrimina preguntándole por qué está haciendo esto. Básicamente se arrepiente de haberla creado. Tendrías que haber captado las señales en el momento en el que querías autosugestionarte lo suficiente como para dar vida a un personaje que no existe. Usuario promedio de 4chan básicamente. No hay mucha vuelta que darle. Penúltimo hilo y en donde aparentemente se reflejan los síntomas más peligrosos. Explica que su tulpa ganó la capacidad de poseer el cuerpo del anónimo mientras duerme, y que hace cosas como revisar otras páginas de internet y otros hilos de 4chan que él desconocía que existían. Pero en paralelo a esto, empezó a ignorarla, haciendo que la presencia de la tulpa, en principio, se debilitara, pero no fue suficiente. Decide finalmente ir a terapia. Le recetan un medicamento que él deja de tomar porque no le ayudaba en nada, según él. Lo preocupante es que empezó a dormir muy poco y en una de esas noches se despierta sediento, agotado y adolorido, y nota que al abrir el botiquín de las medicinas, el medicamento que le habían recetado estaba por la mitad del paquete. Cualquiera hubiera pensado que su tulpa, durante una de esas supuestas posesiones, le intentó provocar una sobredosis, dado que, entre otras cosas, había comentado que su tulpa estaba furiosa con él por el estilo de vida que había adoptado, el estilo de un NEET, básicamente. Un NEET, para quienes no lo sepan, es una persona que ni estudia ni trabaja. Tras este hilo, el anónimo desaparece. Un 25 de noviembre del 2018 vuelve a dar señales de vida, comentando que habían pasado 2 años desde que su tulpa había desaparecido. Explicó que 1 o 2 meses después de su anterior hilo, sufrió un colapso mental por lo agobiado que estaba por ella. Dio una explicación de lo ocurrido. Dice que un día, mientras se cambiaba, veía a su tulpa sentada observándole. En ese momento, él le pide algo de privacidad, pero por alguna razón, se desploma en el suelo y empieza a gritar incoherencias mientras se agarraba del cuello como si le faltara el aire. Pierde la conciencia y se despierta tras ver a su madre llorando y al padre intentando reanimarlo. Tras esto, lo llevan a un psiquiátrico y se queda algunos días internado. Al recibir el alta, nota que su tulpa había desaparecido por completo. Al principio se sintió aliviado, pero no pudo ni siquiera volver a entrar a 4chan por la culpa que sentía. Porque pese a que le aliviaba que se fuera, no podía evitar extrañarla porque era su compañera, su confidente. Y pese a que las cosas habían terminado mal,
existía un vínculo entre ellos. Agrega al final que, gracias a la medicación, estaba mucho mejor, y que quizás esta vez podría ser capaz de manejarlo. Desde ese último hilo no se volvió a saber más nada del caso, pero lo cierto es que esta tulpa no fue la única basada en un personaje de Steven Universe. Este de hecho es más bizarro y gracioso si se puede. Otra persona anónima, en teoría, comenta que consiguió crear una tulpa de Peridot, con la diferencia de que esta no tenía extremidades y que está constantemente gritando, lo que le provocó no poder dormir por 3 días. Creo recordar que solo los dedos estaban separados del cuerpo, con uno de sus trajes al menos, pero como no me acuerdo de la serie, prefiero que los expertos lo aclaren en los comentarios. Pese a que la gente, muy como el caso anterior, se lo tomaba en broma, insiste en que necesita ayuda porque le está afectando a su vida diaria. El usuario anónimo aclara que su tulpa vuela, o más bien es como si flotara, pero que le ayuden porque no para de gritar, que lo está diciendo en serio. Una persona, poniendo algo de lógica y sarcasmo a la par, le pregunta si intentó pedirle amablemente que pare, a lo que el desgraciado del anónimo dice que quizás se lo buscó porque intentó tener relaciones con esa tulpa. Loco, ¿hay una persona normal en 4chan? Uno nomás pido, boludo. Uno nomás, uno solo. Luego tiene el tupé de afirmar que no entiende por qué empieza a gritar. Claro, nada más te la intentaste coger. ¿Por qué se iba a poner a gritar? Qué raro, ¿no? Intenté disculparme, pero lo que hizo fue gritar más fuerte todavía. No está muerta, está muy viva y gritando. ¿Cómo puedo abusar de algo que vino de mí? En primer lugar, si querías una torta en donde poner tu velita, podrías haber ahorrado para un juguete para autocomplacerte y listo. En segundo lugar, y siguiendo la lógica de la tulpamancia, lo normal es que esté así sabiendo que no tiene extremidades y lo máximo que puede hacer para escaparse de un degenerado como vos es flotar y gritar. Y por último, se supone que bajo el concepto de la tulpamancia, una tulpa es de hecho una entidad autónoma. Por mucho que venga de tu mente, sigue siendo una entidad independiente a vos. Por ende, sí, el concepto del abuso aplicaría igualmente. Dios mío, esto es muy bizarro. ¿En qué momento me pongo a ser abogado de una entidad que ni siquiera debería existir? Aunque solo de forma hipotética, porque recordemos que sigue siendo un fenómeno psicológico. No abusé de ella, la creé, es una parte de mí, así que sería esencialmente masturbarse. No me están ayudando, en serio. Dejen de decirme que haga una tulpa de Jackie Chan. Ellos dejan de existir cada vez que traigo uno a la existencia. La gente sigue sin tomárselo en serio, se burlan de él y le siguen pidiendo que haga una tulpa de Jackie Chan. Yo mismo me estoy planteando hacer una tulpa de Jackie Chan. Afirma que va a volver y que va a reemplazar la tulpa actual de Peridot con una nueva que tenga brazos y piernas. Efectivamente, transcurre el tiempo y esta persona vuelve dando una actualización de la tulpa de Peridot. Explica que había empezado a desvanecerse y sus gritos se volvieron insoportables. Entiendo que esto ocurriría porque estaba intentando concentrarse en borrarla. Dejó de hacerlo y la tulpa reapareció y dejó de gritar. Dice que tiene miedo de hablar con ella y que empiece a gritar de nuevo, así que duda si dejarla sola o no por ahora. Posteriormente explica que intentó entablar una conversación con ella, pero la tulpa ni siquiera hacía contacto visual con él, y quería hacerle entender que lo que intentó hacer con ella no era para lastimarla, sino que era un malentendido por parte de ella. Degenerado, manipulador y encima no se hace cargo de lo que hizo. Usuario promedio de 4chan. Postea que intentó explicarle nuevamente que lo que hizo no era con la intención de lastimarla, y ella todo lo que hacía era llorar y alejarse de él cada vez que intentaba abrazarla. Alguien le pregunta cómo carajo siquiera se planteó mantener relaciones con esa tulpa, y además le pregunta cómo luce físicamente. El anónimo comenta que pesa 150 kilos, que es alto, que tiene un tamaño promedio y que es peludo. La verdad, estos últimos dos detalles sobraban, pero bueno, ya que estamos. Y claramente pasó lo esperado. La gente se empezó a burlar ya no solo del hecho de que quería mantener relaciones con su tulpa, sino que ahora se burlaban de su físico. Insisten que la gente es mala con él y que quiere convencer a su tulpa de que le acepte las disculpas. Parece que finalmente Peridot decide hablarle, pero solo para decirle lo mucho que lo odia y que desearía no haber existido nunca. Y nuevamente pide consejo para hacerla sentir mejor. Insistente es un rato largo este muchacho. Minutos después vuelve diciendo que se metió en un lío brutal, porque estaba caliente y se puso a autocomplacerse pensando que ella no la estaba viendo. Y básicamente dice que terminó sobre ella, provocando que esta empiece a gritar de nuevo. Y él
afirma no entender por qué. Este tipo hace que Christian sea una persona totalmente cuerda en comparación. Y para despedirse afirma que se va a pegar un tiro porque ya no puede seguir lidiando con el monstruo que había creado. Y la gente, como no se podía esperar menos, se alegró. Estos dos ejemplos son los que están registrados a detalle y los que más se viralizaron. Sobre todo el de Perla, dado que con justa razón es el más perturbador. Pero lo cierto es que no son las únicas anécdotas que han existido tanto en 4chan como en Reddit. Hay muchas otras que actualmente no están registradas, o no del todo al menos, dado que se mantienen como anécdotas y recuerdos colectivos dentro de ambas comunidades tras haber sido eliminadas constantemente por los moderadores. De hecho, di con un post en Reddit pidiendo que por favor se hicieran backups de los registros, guías y cualquier cosa que esté relacionado con la tulpamancia. Y al final muchos de los relatos que podían ser interesantes de investigar solo se terminan transmitiendo a través del boca a boca, como lo son justamente algunos de los ejemplos que fui encontrando posteriormente. Esto en realidad es más bien una categoría. Durante mi recorrido igualmente encontré varias anécdotas al respecto. ¿Alguien tiene experiencias con un tulpa que sea un niño o una niña? Y entre los comentarios te vas a encontrar a varias personas que dicen tener algunos de distintas edades. Y hasta te van a recomendar crearlos si es tu primera vez dentro de la tulpamancia. Honestamente me es complicado encontrarle lo adorable a esto. Sobre todo porque algunos pueden venir a raíz de un trauma. Uno de ellos afirma tener una llamada Maribel. Parece ser que la creó con el fin de lidiar con la trágica imposibilidad de tener hijos. Es bastante triste la verdad. No descarto que otras personas también los tengan por algo similar, o incluso por buscar cómo lidiar con la pérdida de un hijo. Es bien sabido que la peor pesadilla de un padre o de una madre es justamente perder un hijo. Tulpas observadoras. Este tipo de tulpas es de los más inquietantes. Se definen generalmente como una presencia mental silenciosa, no dialoga, puede o no tener un nombre, no responde, a veces incluso ni siquiera se siente su presencia, pero si estás metido en esto, sabes muy bien que está ahí. Aunque también hay excepciones, porque hay tulpas que aparentemente disfrutan de observar a sus creadores, pero no se limitan solo a eso. Este es un buen ejemplo de lo que digo. Una persona afirma que su tulpa le gusta observar las cosas que hace para, en teoría, aprender de su creador y de sus interacciones con su entorno. Pondría en tela de duda si es bueno que una entidad psicológica independiente sepa tanto de vos. Tulpa hostil. Hay muchos casos en los que la tulpamancia sale mal o que la tulpa tiende a volverse hostil contra su creador. Y si bien es cierto que quizás no puede dañarte físicamente, lo cierto es que al final se termina traduciendo en la gestación de un peligroso trastorno que puede derivar desde algo leve como un susto o una pesadilla hasta verte en la situación de tener que recibir tratamiento clínico. La tulpa no es peligrosa en su apariencia, porque al final es una manifestación visual hecha por tu mente, pero lo que genera en vos es lo que debería preocuparte, porque irónicamente eso sí es muy real. Este, por ejemplo, y en resumidas cuentas, pide consejos sobre cómo lidiar con su tulpa, que es una especie de alter ego que le incita a hacer cosas malas a la par de criticarlo e insultarlo todo el tiempo, agravando al mismo tiempo sus problemas con la depresión. En situaciones así, la solución es muy obvia: ayuda profesional. Sí, la mente puede crear diversos escenarios hipotéticos, idílicos, distópicos, maravillosos y aterradores en tu cabeza. Con familiares, con amigos, con animales, con la persona que amás, con la que odias, con la que te gustaría estar algún día y con la que no vas a estar jamás. Pero si bien no son más que productos de nuestra imaginación, los efectos que provocan sobre nosotros sí son reales. Y los tulpas no son más que muestras de lo solitaria que puede ser la vida de una persona y de lo difícil que puede ser afrontar a veces el mundo real. Irónicamente, si la tulpamancia se sale de control, puede ser incluso un escenario más peligroso que la propia vida real, porque el peligro del mundo real te da la posibilidad la mayoría de las veces de evitarlo, o al menos apaciguar el mayor porcentaje posible del riesgo o daño. Pero ¿cómo evitarías algo que está dentro de tu cabeza por vos mismo? No es posible si el problema se agrava demasiado, porque entre los muchos defectos que tenemos como seres humanos, está esa sensación de que tenemos las situaciones bajo nuestro control, cuando desde afuera claramente se ve que no es así. Hasta en eso la mente puede ser muy traicionera.
traicionera. Algunas personas suelen recurrir a estas cosas por muchos motivos. Por soledad, para satisfacer una necesidad, por no lograr superar la pérdida de un ser querido como un familiar, una pareja, un buen amigo, una mascota. Pasé varios días leyendo muchas anécdotas sobre esto y descubrí que es un mundo lúgubre del que definitivamente no me apetece para nada formar parte. La tulpa de perla es una de las tantas anécdotas relacionadas con este fenómeno que mejor se conocen a día de hoy porque es la mejor documentada, pero parece que han existido otras más tétricas y depresivas. Un anónimo en 4chan afirmó incluso haber hecho una tulpa de su propia novia fallecida. Claro está, porque jamás pudo superar su pérdida. Leer todas estas historias es ciertamente sugestivo. Si sos una persona sumamente influenciable, es normal que te sientas tentado a querer intentar crear tu propia tulpa, pero la verdad es que no te lo recomiendo. Lo único que vas a causar es debilitar tu mente y empezar a borrar la línea entre lo que es real de lo que no. Podrías ignorar completamente mi advertencia, pero al final de cuentas, yo no gano ningún beneficio de que lo hagas o no. Más bien serías vos el que evitaría dañar su psique con algo que podría dejarte una cicatriz muy profunda en tu memoria. Lo último que deberías hacer es subestimar el poder de tu propia cabeza, porque nadie conoce mejor tus debilidades, tus miedos, tus secretos, tus recuerdos más oscuros que tu propia mente. ¿Te vas a arriesgar a darle ese conocimiento a una entidad que ni siquiera podés controlar? Interesante forma de hacer las cosas. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal, quienes cada día ayudan a mantener vivo este enorme proyecto con su valioso aporte. Y les envío a todos un gran y cordial saludo y nos estaremos viendo en mi próximo video.